todos. En la noche de hoy, como ya lo dijo el doctor Urbano, queremos hablar un poco acerca de la anestesia regional continua, referirnos más específicamente a los bloqueos de nervio periférico. Vamos, en esta conferencia pues no se va a abordar el tema de anestesia o analgesia en el neuroeje. Agradecimientos nuevamente pues a mis tutores. Adicionalmente le agradezco al doctor Andrés Velázquez, que también hizo parte de para la realización de esta conferencia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Yo creo que para iniciar, y es importante mencionar la relevancia, la importancia que tiene la especialidad de anestesiología hoy en día, no solo como una especialidad tratante en el intraoperatorio, sino más bien como parte de ese grupo quirúrgico que debe intervenir desde la parte preoperatoria, tratando de identificar factores de riesgo, condiciones propias del paciente, propias de la cirugía, y asimismo planificar un plan anestésico para el intraoperatorio que nos permita controlar adecuadamente, ¿sí? O disminuir o modular esa respuesta inflamatoria que puede conllevar desenlaces adversos en el postoperatorio. En ese orden de ideas, hoy hemos querido preparar esta conferencia para ustedes con la intención pues, de hablar acerca de la definición de los bloqueos de nervio periférico continuo, qué controversias existen hoy en día, mencionar un poco acerca de la evolución histórica de los catéteres y de los insumos que se utilizan para este tipo de técnicas, cuáles son sus indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, los insumos generales que se necesitan para la colocación de un catéter en nervio periférico, las técnicas descritas hoy en día, qué medicamentos vamos a utilizar, si es necesario asociar coadyuvantes para la infusión continua o basta solo con el anestésico local, los esquemas estudiados hoy en día y las recomendaciones para infusiones en pacientes adultos y pacientes pediátricos. Hacer una revisión breve de los beneficios que ofrece esta técnica, cuáles son sus posibles complicaciones, que como ya sabemos, pues no es una técnica inocua. El tiempo ideal para el retiro del catéter, finalizamos con algunas conclusiones. Básicamente, cuando hablamos de bloqueo de nervio periférico continuo, estamos hablando de una técnica que consiste en la inserción de un catéter, ¿sí? A través de una aguja, la cual va a tener la punta adyacente al nervio o al plexo que tengamos como objetivo bloquear. Posteriormente, avanzaremos un catéter y suministraremos anestésico local, ya sea de forma continua o de forma intermitente, para brindar una mejor analgesia en el periodo posoperatorio. Hoy en día, a pesar de la gran cantidad de bibliografía que avala el uso de esta técnica analgésica, existen algunas controversias, algunos detractores que argumentan que esta no es digamos, una técnica tan recomendable debido a que su realización requiere de una infraestructura adecuada, de unas habilidades especializadas por parte del que vaya a realizar este tipo de intervenciones. Los recursos no siempre están disponibles en todas las instituciones, ¿sí? Las tasas de éxito en algunas publicaciones son inconsistentes y esto debido principalmente al fallo que puede existir con esta técnica asociado al desplazamiento, a la fuga del anestésico local. Adicionalmente, ellos argumentan preocupación por la seguridad, ¿sí? Si es un procedimiento pues, que conlleva ciertos riesgos, dentro de ellos la infección, algo muy importante. El riesgo de sobredosificación de anestésico local y la posible lesión neuronal, que para algunos autores puede ser mayor si comparamos la técnica de infusión continua versus la de inyección única. Y es quizá uno de los, el abordaje interescalénico es uno de los más controvertidos, ¿sí? Hay múltiples publicaciones que nos dicen que el riesgo quizá puede superar al beneficio cuando hablamos específicamente de artroscopia de hombro, ¿sí? Esta, por ejemplo, es un estudio retrospectivo de 122 pacientes, en los cuales ellos encontraron que un tercio de esos pacientes, un total de 42, presentaron complicaciones principalmente dadas por disnea, asociado pues al bloqueo del nervio frénico del lado del bloqueo interescalénico, mareos, un reflejo de tos inducido pues a la ingesta de líquidos y algunos casos reportados de síndrome de Horner
que incluso en algunos reportes de caso ha llevado hasta 4 meses en resolverse de forma completa. Estos autores concluyen que de 122 pacientes, 42 presentan complicaciones, eso equivale aproximadamente a un tercio, y que quizá el beneficio en cuanto a analgesia y a consumo de opioides no es significativo en comparación a un single shot, y aconsejan balancear muy bien el riesgo-beneficio para definir si nuestros pacientes se benefician de una técnica continua versus una técnica de inyección única. Ya que lo importante no es solamente quitar el dolor en los pacientes o hacer que permanezcan sin dolor, sino también tratar de disminuir el riesgo de eventos adversos. Adicionalmente, hay una publicación anecdótica de un reporte de caso, ¿sí? Es un paciente de 20 años, un reporte dado en el 2012. Se llevó a un procedimiento de artroscopia de hombro, ¿sí? Con una técnica de bloqueo continuo interescalénico y anestesia general. El paciente durante la cirugía sin ningún tipo de complicación, en el posoperatorio a las 6 horas suministran una dosis adicional de analgesia, y al otro día encuentran a este paciente muerto pues en su sala de hospitalización, y en un estudio imagenológico post-mortem evidencian que el catéter, la punta del catéter se había desplazado hacia el espacio intratecal a través de los sacos durales. Hay que resaltar que este caso fue realizado por medio de una técnica de Winnie, una técnica de reparo anatómico, y quizá esto contribuyó pues a un mayor riesgo del desplazamiento de la punta del catéter. La intención de esta conferencia es que al final, con lo que vamos a revisar, ustedes definan si se van hacia a favor de esta técnica analgésica o si se quedan con estos detractores pues de no realizarla y de continuar con otro tipo de alternativas en el manejo perioperatorio de los pacientes. Si hacemos un recuento histórico, esta no es una técnica nueva, es una técnica que se describió por allá en 1946 en una serie de casos de aproximadamente 27 pacientes a los cuales se les realizó un bloqueo del plexo braquial con un abordaje supraclavicular con una aguja maleable de punta roma, la cual se introdujo a través de un corcho, ¿sí? Extraído de la botella de éter, y por medio de técnica de reparo anatómico y de sensación de parestesia, se introdujo a nivel supraclavicular para bloqueo del plexo braquial. Esta función, la función del corcho, era básicamente que el catéter se desplazara lo menos posible, con la intención pues de que el anestésico local llegara al sitio objetivo. Ya para los años de 1990 se producen unos insumos un poco más sofisticados, como por ejemplo esta aguja Contiplex, en la cual se compone de una aguja aislada que en la punta conduce la electricidad que proviene de un electrodo conectado en su parte proximal. Para esta época, los abordajes de nervio periférico se hacían por medio de técnica de reparo anatómico combinada con neuroestimulación. Posteriormente se introducía un catéter por técnica de Seldinger a través de la aguja, se retiraba la aguja y se fijaba el catéter a la piel. Hoy en día contamos con unos insumos un poco más sofisticados. A grandes rasgos tenemos dos tipos de catéteres. Tenemos catéteres montados sobre aguja, como por ejemplo este de la imagen de acá, en donde básicamente a través con una técnica ultrasonográfica se introduce una aguja ecogénica, la cual va a quedar adyacente al nervio y posteriormente se retira la aguja y el catéter ya queda implantado en el sitio deseado. Existen otras alternativas, ¿sí? En donde a través de una aguja ecogénica se aborda el nervio objetivo a bloquear y por una técnica de Seldinger se puede introducir el catéter y dejarlo adyacente al nervio. Con respecto a los catéteres, también hay múltiples alternativas, las más relevantes. Tenemos catéteres con una punta, con un orificio único a nivel distal, y catéteres sin orificio a nivel distal y con 3 orificios separados el uno del otro de 0.5 centímetros. Los de múltiples orificios están descritos principalmente para los bloqueos interfaciales y los de orificio único principalmente para bloqueos perineurales. En el pasado se utilizaban con mucha frecuencia los catéteres estimulantes, ¿sí? Cuando aún no se hacía uso de una forma amplia
de la ultrasonografía para guiar la colocación de estos catéteres, debido a que la estimulación nos podría brindar una información más precisa de en qué parte se encontraba la aguja, perdón, la punta del catéter, ¿listo? Con la intención pues de que el bloqueo sea más efectivo. Hoy en día, estos catéteres quizás han entrado un poco en desuso debido a que son mucho más costosos y la ultrasonografía nos ha cambiado del cielo a la tierra el abordaje para los bloqueos de nervio periférico. En la literatura se describen muchas indicaciones, ¿sí? Hay, la mayoría de ellas pues son estudios pequeños, estudios controlados pequeños, series de casos también, con algunos reportes como por ejemplo para tratamiento del lipo intratable, ¿sí? Hay algunos reportes de utilización de bloqueos continuos para mejorar el flujo después de cirugías vasculares o después de reimplantación de extremidades. Adicionalmente, manejo del vasoespasmo por enfermedad de Raynaud. La analgesia en trauma es una alternativa para considerar la opción de los bloqueos periféricos continuos. Y en el manejo del dolor crónico, aunque la evidencia no es muy amplia, sí hay, digamos, un beneficio demostrado cuando se utiliza este tipo de técnicas para manejo de dolores como neuralgia del trigémino, síndrome doloroso regional complejo, dolores oncológicos, ¿sí? Síndrome de miembro fantasma y la capsulitis adhesiva, que es muy relevante, una indicación muy importante debido a que nos puede servir tanto para el manejo intraoperatorio, cuando se va a hacer corrección de un hombro congelado, y para dejar un catéter que le va a ayudar mucho a los pacientes en el manejo de la analgesia durante las terapias físicas, que es quizá cuando hay una mayor incidencia de dolor irruptivo en esta población. Sin embargo, la mayor evidencia con la que contamos hoy en día se basa pues en el tratamiento del dolor agudo posoperatorio. Hay unas indicaciones que Hatsi nos menciona. Básicamente él considera que este tipo de técnica deberíamos tenerla en cuenta para manejo del dolor moderado a severo, ¿sí? Que puede durar más de 24 horas y que quizá va a ser de difícil control a pesar de un uso de dosis altas de opioides, ¿sí? Adicionalmente, podría considerarse en aquellos pacientes con dolores de leve a moderado, ¿sí? Que necesariamente pueden requerir el manejo de opioides de baja potencia. ¿Justificado en qué principalmente? En disminuir el riesgo de efectos adversos asociados a los opioides. Las técnicas de bloqueo de nervio periférico continuo se describen tanto para manejo en el posoperatorio a nivel intrahospitalario y para manejo ambulatorio. ¿Listo? Hay múltiples publicaciones, hay múltiples evidencia que argumenta y avala el uso de esta técnica analgésica para pacientes en el contexto ambulatorio. ¿Cuál es la limitación que tenemos en nuestro medio? Este tipo de alternativas conlleva la necesidad de una adecuada educación para los familiares del paciente, para el paciente mismo, ¿sí? Que haya garantías de que alguien se va a hacer cargo de manejar adecuadamente los catéteres para infusión continua, ¿sí? Que haya una estrecha comunicación entre el personal de salud y el paciente y la familia, y un adecuado control para el seguimiento de estos mismos. ¿Listo? En nuestro medio quizás esto es un poco difícil porque se requiere de un grupo multidisciplinario. Al final pues nos contarán algunos de los participantes si tienen experiencia con el manejo ambulatorio con este tipo de técnicas. Existen algunas contraindicaciones, dentro de las cuales la alergia a anestésicos locales, las infecciones en el sitio de punción y la negativa por parte del paciente podrían considerarse como unas contraindicaciones absolutas. Y hay algunas relativas, como por ejemplo el uso de anticoagulación, que realmente, como veremos al final, tiene algunas recomendaciones particulares, dependiendo de los medicamentos que se estén utilizando. Que haya dificultad para un adecuado seguimiento y cuidado del catéter, específicamente para manejo ambulatorio. Y el riesgo latente de síndrome compartimental se puede considerar como una contraindicación relativa, pero hoy en día hay publicaciones que sugieren que las vías de transmisión del síndrome compartimental pueden tener un predominio simpático y que los bloqueos periféricos continuos con bajas concentraciones de medicamento y evitando bloqueos prolongados no van a enmascarar el desarrollo de las manifestaciones de un síndrome compartimental. Entonces, quizá
A futuro podríamos tener más recomendaciones con un nivel de evidencia más fuerte que quizá retiren esta condición como una contraindicación dentro de las que deberíamos tener en cuenta para esta técnica analgésica. Para realizar los procedimientos, ojalá pudiéramos contar en las instituciones con unas salas de bloqueo que idealmente deberían estar contiguas a la sala de cirugía, ¿sí? Equipadas con equipos de monitorización recomendados por la Sociedad Americana de Anestesiología, un carro de paro y medicamentos en caso de que sea necesaria la reanimación, porque como ya les dije, no es una técnica inocua, y aunque sea bajo riesgo de complicaciones, estas pueden estar presentes. Un personal médico capacitado en reanimación, y siempre que estemos manejando anestésicos locales, tener en nuestras mentes el riesgo latente de toxicidad sistémica, por lo cual deberíamos contar con solución lipídica al 20%. Esta es una tabla extraída de Nisora en donde se resumen la mayoría de los insumos que pudiesen necesitarse para la realización de implante de catéteres en nervio periférico para infusión continua. Aquí quiero resaltar dos cosas. Una, la importancia de la técnica séptica para la realización de estos procedimientos, ¿sí? La solución de gluconato de clorhexidina al 2% con alcohol al 70% es la más recomendada hoy en día. Hay que mencionar pues que este desinfectante puede tener un riesgo de neurotoxicidad que idealmente deberíamos esperar a que se seque bien antes de introducir la aguja, ¿sí? Ya que van a ser agujas con un calibre significativo que pueden arrastrar en la punta alguna cierta cantidad de este desinfectante. Y otra recomendación podría ser que una vez que hayamos atravesado la piel, podríamos hacer un barrido con dextrosa en agua destilada al 5% para eliminar esos remanentes de clorhexidina que pueden quedar en la punta y no conducirlos pues hacia el nervio. Otra consideración a tener en cuenta con estos insumos es la importancia hoy en día del uso de la ultrasonografía para el abordaje de nervios periféricos. En el pasado, las comparaciones básicamente se hacían entre la colocación de catéteres estimulantes versus no estimulantes, ¿sí? Y hoy en día, con el advenimiento de la ultrasonografía, la comparación se hace más que todo entre guía ultrasonográfica versus neuroestimulación. Y la mayoría de las publicaciones superan con creces y argumentan pues beneficios a favor de las guías de la utilización del ultrasonido para la colocación de catéteres y para los bloqueos de inyección única. ¿Listo? Hay algunas situaciones en las que deberíamos tener en cuenta y utilizar la neuroestimulación como una alternativa concomitante a la ultrasonografía, como por ejemplo nervios que pueden ser difíciles de visualizar, ¿sí? O personal LEGO, personal que no sea muy entrenado, ¿sí? Que esté en un periodo de formación y de adquirir pues su curva de aprendizaje. Entonces, en estas situaciones podríamos considerar utilizar concomitantemente la ultrasonografía y la neuroestimulación. En la literatura se describen básicamente tres tipos de técnicas para abordaje de nervios periféricos. Entonces, hay unos conceptos importantes que debemos tener en cuenta aquí, y uno de ellos es la visualización del nervio. Cuando hablamos de visualización del nervio, principalmente la podremos hacer de dos formas, ¿sí? En eje corto, en donde básicamente el nervio va a estar en una posición transversa con respecto al haz del ultrasonido, ¿sí? Y en eje largo, en el cual el haz del ultrasonido va a estar paralelo o longitudinal al nervio, ¿listo? Cuando hablamos de abordaje con la aguja, podemos hacerlo en plano o fuera de plano, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en plano sería cuando la aguja se podrá visualizar en toda su extensión, haciendo énfasis en la punta, ¿sí? Paralelo a las del de la ultrasonografía. Y fuera de plano, cuando solamente vemos una porción de la aguja, ¿listo? La aguja va a estar en una posición transversa con respecto al haz del ultrasonido, ¿ok? En la literatura se describen estas tres técnicas de abordaje de nervios periféricos, pero no hay estudios que demuestren superioridad de la una con respecto a la otra, ¿sí? O que quizá la evidencia es un poco ambigua, siendo más a favor de realizar, por ejemplo, una técnica de fuera de plano para
la colocación de un catéter a nivel del nervio femoral y no siendo tan concluyente como, por ejemplo, para un abordaje del nervio interescalénico. ¿Qué quiero decirles con esto? Que básicamente la técnica que escojamos va a depender principalmente del nervio que deseemos bloquear, ¿sí? Porque no es lo mismo bloquear un femoral que un interescalénico, y adicionalmente dependerá de la pericia y del entrenamiento que tenga el operador. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver, ¿sí?, una visualización en eje corto del nervio femoral y un abordaje en plano de una aguja ecogénica. ¿Listo? Entonces aquí vemos toda la extensión de la aguja, como ya lo sabemos, y acá vamos a ver que después de haber llegado al sitio objetivo de punción, aproximadamente a las 6 del nervio, se introduce el catéter entre 1.5 y 2 centímetros después de pasar la punta de la aguja, y la aguja será retirada. Esta inserción un poco más prolongada del catéter con respecto a la punta de la aguja se da principalmente con la intención de que al retirarla, el riesgo de desplazamiento sea un poco menor. ¿Listo? En este caso podemos ver un abordaje que podría realizarse fuera de plano, ¿sí?, con una visualización en eje corto del nervio, pero también podría hacerse una visualización en eje largo y la aguja en plano. Básicamente aquí estamos viendo un bloqueo de nervio femoral y la inserción de un catéter paralelo al nervio, en el cual teóricamente habrá una mejor difusión del anestésico local, ¿sí? Y adicionalmente el riesgo de desplazamiento será más que todo hacia lateral con respecto al nervio. ¿Esto en qué se va a traducir? En que quizá el riesgo de falla puede ser menor en comparación si hacemos un abordaje en eje, una visualización en eje corto con un abordaje en plano. Hay algunas sugerencias generales para mejorar el éxito de esta técnica analgésica continua de nervio periférico, ¿sí?, y disminuir un poco los riesgos. Y yo creo que aquí es importante resaltar la importancia de una adecuada técnica de asepsia y antisepsia. ¿Listo? Adicionalmente, el operador deberá tener un amplio conocimiento de la anatomía y de la zona anatomía, y tener siempre en mente que hoy en día el gol estándar para la realización de este tipo de procedimientos es hacerlo bajo guía ecográfica. ¿Listo? Si concomitantemente vamos a utilizar neuroestimulación, debemos aceptar solo respuestas con una tasa de éxito alta previamente descrita. ¿Qué significa esto? Que si vamos a hacer un procedimiento, ¿sí?, a nivel distal, en miembro superior, lo que vamos a buscar es que haya una respuesta del fascículo posterior si la intención es hacer un abordaje del plexo a nivel infraclavicular. ¿Ok? Se debe usar el bloqueo correcto para la cirugía correcta o la cirugía planificada. Esto no podemos hacer un bloqueo interescalénico para una cirugía de codo, por ejemplo. O tampoco podemos pretender utilizar un abordaje supraclavicular para una cirugía de hombro. Y básicamente en esta tabla trato de resumir eso, en donde se asocian los diferentes sitios quirúrgicos y los bloqueos que nos van a servir según cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si vamos a enfrentarnos a un paciente que va a ser llevado a un procedimiento de hombro de húmero proximal, el abordaje ideal va a ser un bloqueo interescalénico continuo. ¿Listo? Para cirugías de húmero distal, de codo, antebrazo y mano, podríamos considerar un abordaje supraclavicular, que para algunos es considerada pues como la raquidia del miembro superior, un bloqueo infraclavicular que también ha mostrado muy buenos resultados, y específicamente ya para cirugías un poco más distales, el bloqueo axilar tiene una evidencia amplia con unos beneficios demostrados, pero que quizá tiene una limitante importante, y es que por su localización el riesgo de desplazamiento puede ser un poco mayor. ¿Ok? Para cirugía de mama y de tórax, hay amplia evidencia que avala la colocación de catéteres continuos a nivel paravertebral. ¿Sí? El bloqueo en un plano erector de la espina, en esta técnica específicamente de bloqueos periféricos continuos, no tiene una amplia evidencia, pero sí hay evidencia que ha comparado un bloqueo paravertebral con bloqueos en el plano erector de la espina. Y ellos que encuentran que la analgesia entre uno y otro es equiparable. ¿Listo? Sería una muy buena alternativa considerar pues
realizar trabajos de investigación que desempeñen la colocación de catéteres continuos a nivel del plano erector de la espina. Para cirugías de cadera, rodilla y muslo, los bloqueos a nivel del compartimento del psoas y la inserción de catéteres en este nivel, asimismo como bloqueos femorales, son una muy buena alternativa, pero con una limitante importante, y es que hay muchas publicaciones que asocian una disminución marcada en la fuerza muscular cuando se utilizan este tipo de abordaje. Y hoy en día, pues, cuando nos interesa mucho que los pacientes tengan una recuperación más rápida, que la terapia física pueda ser instaurada de una forma más temprana, que la movilización se haga de una forma más temprana, quizá podríamos considerar otras alternativas, como por ejemplo, en el caso de cirugías de rodilla, catéteres a nivel del canal de los aductores o, de triángulo, o a nivel del triángulo femoral, en los cuales es importante mencionar que no ha habido diferencias comparando el uno con el otro y que aportan una excelente bloqueo analgésico para este tipo de procedimientos. Cuando se van a llevar pacientes para procedimientos a nivel de la pierna, del tobillo, del pie, los bloqueos continuos a nivel ciático, femoral o en el canal de los aductores podrían hacerse de forma aislada o combinada dependiendo del abordaje de la cirugía que se vaya a realizar. Los medicamentos que se han estudiado hoy en día para este tipo de técnicas, pues básicamente son los anestésicos locales de acción prolongada, dentro de los cuales ropivacaína, bupivacaína y levobupivacaína no han mostrado diferencias significativas en cuanto a la analgesia que ellos provocan, pero quizá la ropivacaína por su vida media un poco más corta puede permitir una titulación más rápida, ¿sí? Pero esto se traduce obviamente en mayor requerimiento de este medicamento y quizá unos mayores costos. En nuestro medio no contamos con este medicamento, así que lo que vayamos a revisar de aquí para adelante, vamos a hablarlo principalmente utilizando bupivacaína o levobupivacaína, ¿listo? Que son unas muy buenas alternativas también. Los coadyuvantes se han estudiado muchos, infusiones de pregabalina, dexamethasona, dexametasona, buprenorfina, fentanil, bueno, un sinnúmero de medicamentos, pero la evidencia hoy en día lo que dice es que no existe niveles de evidencia altos o grados de recomendaciones altos para asociar coadyuvantes para infusiones a nivel peridural, debido a que los beneficios aún no han sido ampliamente demostrados y los perfiles de seguridad para infusiones perineurales tampoco están demostrados, ¿no? En ese orden de ideas, hoy en día solamente contamos con infusión de anestésicos de acción prolongada, principalmente bupivacaína y levobupivacaína en nuestro medio. Una alternativa pues en boga es la bupivacaína liposomal, que desde el 2011 fue aprobada por la FDA para infiltración a nivel de la herida quirúrgica y en algunos pequeños estudios ha sido evaluado su rendimiento en bloqueos interescalénicos. Sin embargo, la ASRA en esta publicación de 2012 concluye que la evidencia hoy en día no es suficiente para establecer superioridad de la bupivacaína liposomal con respecto a la bupivacaína convencional en cuanto a mejor control del dolor, ¿sí? Y en cuanto a seguridad. Así que aún hacen falta estudios para establecer si realmente esta bupivacaína de liberación prolongada puede ser una alternativa a considerar para bloqueos de inyección única. Las concentraciones a utilizar y las velocidades de infusión también varían según los diferentes estudios. Aquí vemos en este cuadro un resumen, por ejemplo, de catéteres a nivel interescalénico, en donde las velocidades de infusión estuvieron en promedio entre 2 y 4 mililitros por hora, ¿sí? En algunas se utilizaron bolos de rescate, ¿sí? Y la duración del bloqueo estuvo alrededor de los 30 a los 60 minutos. ¿Qué consideración se debe tener en cuenta aquí? Que dentro de los medicamentos más estudiados, pues la ropivacaína, que no la tenemos en nuestro medio, es el que más se ha evaluado en los estudios, pero también existen referencias bibliográficas que han estudiado el uso de la bupivacaína y de la levobupivacaína. Entonces, aquí referenciamos otros tipos de abordajes para colocación de catéteres continuos, como por ejemplo paravertebral, canal de los aductores, femoral, ciático, y unas velocidades de infusión que van a variar
depende del sitio en el que vayamos a colocarlos. Hoy en día no se puede establecer una recomendación de si es mejor las infusiones versus los bolos controlados por el paciente versus las infusiones más bolos controlados por el paciente. La literatura no es concluyente al respecto, ¿sí? Hay algunas publicaciones que pueden sugerir beneficios de un régimen con respecto al otro, pero la realidad es que no tenemos evidencia fuerte que soporte una infusión versus bolos controlados por el paciente. En resumen, la bupivacaína y la bupivacaína se pueden utilizar a concentración de 0.125 al 0.25%. Las velocidades de infusión que han mostrado beneficios en casi todos pues, los abordajes de nervio periférico están alrededor de los 4 a los 8 cc por hora. Los bolos pueden ser considerados, ¿sí? Y podrían suministrarse con un intervalo de 30 a 60 minutos de 2 a 5 mililitros suministrados por el paciente. Y la duración del bloqueo puede estar entre 20 a 60 minutos dependiendo del nervio que estemos hablando. La mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados que han comparado bolos controlados por el paciente versus infusiones continuas consideran que puede existir un mayor beneficio de los bolos, principalmente al disminuir teóricamente el bloqueo motor, que puede ser un poco mayor con las infusiones, ¿sí? Y adicionalmente pueden disminuir el riesgo de extremidades insensibles. ¿Y esto porque es importante? Hay algunos casos anecdóticos de cirugías a nivel de pie que se hicieron con bloqueos del nervio ciático en infusión continua, como una alternativa analgésica, que posteriormente en el postoperatorio presentaron trauma a nivel distal y fracturas en alguno de los metatarsianos. ¿Listo? Ellos sugieren que los bolos controlados por el paciente podrían tener estos beneficios que realmente son más teóricos que avalados pues, por las referencias bibliográficas. ¿Qué sí podríamos tener en cuenta? ¿Sí? Podríamos utilizar un régimen de infusión a una velocidad baja, asociarlo a bolos suministrados por el paciente en condiciones en las que veamos que el dolor irruptivo puede ser un poco más frecuente, como por ejemplo, al realizar cambios de apósito o limpiezas de las heridas quirúrgicas, ¿sí? O cuando queramos lograr un refuerzo analgésico para que el paciente realice sus terapias, como por ejemplo en el caso de la capsulitis adhesiva o hombro congelado. En esta tabla, básicamente para resumir un poco, las dosis y las velocidades de infusión que se pueden utilizar según los diferentes tipos de bloqueos. ¿Listo? Aquí resalto principalmente la bupivacaína, que como ya les dije, su concentración recomendada está entre 0.125 y 0.25%. Esta conferencia pues quedará colgada en la página de Sarvac, así que ahí la tienen para que la revisen en caso de que decidan implementar esta técnica. Los pacientes pediátricos son una población muy importante que no podemos dejar por fuera de esta conferencia, y es que el manejo del dolor en esta población de pacientes es quizá igual o más importante que el manejo en los pacientes adultos. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener efectos psicológicos un poco más marcados. Puede el inadecuado control del dolor puede tener complicaciones de las enfermedades subyacentes de los pacientes, ¿sí? Llevando a que los tratamientos sean más prolongados, a que tengan una mayor estancia hospitalaria y que adicionalmente esto se traduzca en mayores costos al sistema de salud. Los estudios han demostrado que los bloqueos de nervio periférico continuo en la población pediátrica pueden ser seguros, ¿sí? Que disminuyen los requerimientos de opioides. Su uso está avalado para manejo ambulatorio del dolor en el postoperatorio, ¿sí? La seguridad principalmente está dada por el uso de la ultrasonografía como la técnica ideal para guiar este procedimiento. La ropivacaína sigue siendo el medicamento más estudiado, pero podemos utilizar como alternativa la levobupivacaína, que como ya sabemos que su perfil de toxicidad es un poco menor en comparación con la bupivacaína, y en pacientes en extremos de la edad o con algún factor de riesgo puede ser el medicamento de elección, ¿listo? Para disminuir ese riesgo de toxicidad sistémica. Las concentraciones en los pacientes pediátricos pueden ir entre 0.1 y 0.2% y la tasa de infusión promedio está alrededor de los 0.25 miligramos por kilo por hora. ¿Listo?
Hay algunos estudios que sugieren que puede haber un mejor bloqueo diferencial cuando se utilizan dosis de infusión basal un poco más bajas, ¿sí? Desde 0.02 mililitros kilo hora, y los bolos de rescate de 0.1 mililitros kilo con una duración de la analgesia de hasta 30 minutos. Podríamos quedarnos hablando solamente de los beneficios que puede tener esta técnica de analgesia regional continua, ¿listo? Sin embargo, hoy he querido traerles qué nos muestra la evidencia cuando se compara la infusión continua versus la inyección única y la analgesia epidural, que son ya referentes establecidos en el manejo multimodal analgésico en los pacientes. Este metaanálisis, que es un poquito viejito, es del 2012, fue un poco osado. Ellos compararon básicamente los diferentes tipos de bloqueo a nivel interescalénico, ¿sí? A nivel supraclavicular, a nivel paravertebral, a nivel del compartimento del psoas, a nivel ciático y a nivel femoral, en inyección única versus infusión continua. ¿Qué lograron demostrar ellos? Que la severidad del dolor en los días 0, 1, 2 y 3 fue significativamente menor en los pacientes a los que se les colocó un catéter para infusión continua. El dolor en reposo, ¿sí? También fue menor en los días 0, 1, 2 y 3 del posoperatorio en esta población de pacientes que recibieron infusión continua a través de catéter de nervio periférico. El consumo de opioides fue significativamente menor solamente en el día 1 y día 2, sin haber una diferencia estadísticamente significativa en el día 3. Pero el uso de opioides en todo el periodo de manejo del dolor temprano fue significativamente menor en los pacientes con catéteres periféricos para infusión continua. Adicionalmente, la satisfacción por parte del paciente fue superada pues con creces al utilizar la técnica de analgesia regional continua versus la de inyección única. Y esto también se puede traducir en un menor riesgo de efectos adversos asociado a un menor requerimiento de opioides en estos pacientes. Este metaanálisis también encontró eso. Como ya les había dicho, pues el bloqueo interescalénico continuo, ¿sí? Era uno de los más debatidos, o es uno de los más debatidos. Hay quienes dicen que es una buena alternativa, otros que no, que el riesgo supera los beneficios, pero este metaanálisis, publicado en 2018, hace referencia a bloqueos interescalénicos continuos versus inyección única, realizados por abordaje ecoguiado y por abordaje de reparo anatómico. Ellos que encuentran que la analgesia, ¿sí?, fue significativamente menor tanto a las 0 horas, a las 4 horas y desde las 12 a las 48 horas en los pacientes a los que se les colocó un catéter interescalénico para infusión continua. ¿Listo? El dolor dinámico también fue significativamente menor desde las 24 hasta las 72 horas. El consumo de opioides fue mucho menor en los pacientes que recibieron catéter para infusión continua, ¿sí? Y adicionalmente ellos concluyen que el riesgo de efectos adversos comparando una inyección única versus infusión continua no es significativamente o no difiere significativamente el uno del otro. ¿Listo? ¿Qué nos reportan ellos adicionalmente en esta gráfica? Los volúmenes pulmonares. Ellos consideran que hay una evidencia basa, ¿sí?, que encontró que los volúmenes pulmonares pueden disminuir un poco en los pacientes que recibieron catéteres para infusión continua, pero que esto no tuvo una repercusión clínica significativa. Sin embargo, hacen la salvedad de que hay que tener muy en cuenta cuál es la condición basal de nuestros pacientes, porque no es lo mismo tener un paciente epocoso en un estadio avanzado a un paciente con una función pulmonar conservada. Pero en términos generales, ellos consideran que los beneficios del catéter para infusión continua a nivel interescalénico son demostrables y que el riesgo de efectos adversos es equiparable cuando se utiliza una infusión única, una inyección única. Hay algunos estudios también que han comparado los bloqueos continuos versus analgesia epidural. Aquí les cito dos de ellos, uno en el que se comparó
catéter a nivel femoral y ciático para cirugía de rodilla versus catéter epidural, y otro en el que se utilizó catéter paravertebral para cirugía, para toracotomía, para cirugía pulmonar abierta. ¿Qué concluyen? La analgesia es similar utilizando catéteres de nervio periférico para infusión continua versus analgesia epidural. En las cirugías de rodilla, ¿sí?, hubo un menor requerimiento de opioides, la retención urinaria y el prurito fue significativamente menor, incluso no estuvo presente en los pacientes que recibieron manejo con infusión continua de nervio periférico, y la estabilidad hemodinámica fue significativamente mejor en los pacientes con bloqueos continuos de nervio periférico. ¿Listo? Se han tratado de evaluar algunos desenlaces a largo plazo de esta técnica analgésica, y lo que se ha encontrado es que la evidencia hoy en día no es concluyente para eso. Aquí les cito dos estudios, ¿sí?, que han comparado los bloqueos paravertebrales continuos en infusión continua versus inyección única, evaluando los desenlaces a largo plazo, y ellos encontraron que además de un mejor control del dolor hasta un año de seguimiento, las pacientes a las que se les colocó un catéter para infusión continua a nivel paravertebral tuvieron una disminución en la disfunción física y emocional. Aquí es importante resaltar que estos estudios fueron realizados en pacientes que se llevaron a mastectomía por diagnóstico oncológico. Las complicaciones es otro tópico pues amplio del que también podríamos hablar en un largo tiempo. Sin embargo, hay que mencionar algunas complicaciones generales que pueden tener los diferentes catéteres para infusión continua, ¿sí? El principal de ellos es la falla en el bloqueo. Y esto está dado principalmente por un desplazamiento del catéter o por fuga del anestésico local. Puede ir desde un 0 hasta un 50%. ¿Listo? La colonización del catéter también es relevante. Puede estar entre un 6 y un 57%. Sin embargo, de estos catéteres que se han colonizado, solamente un 3 a un 4% pueden producir inflamación a nivel local. ¿Listo? Y de esos, menos de un 1% van a desarrollar infecciones relevantes que requieran manejo antibiótico sistémico, y en la mayoría de los casos se ha resuelto de manera completa a los 10 días. ¿Listo? Las lesiones nerviosas, que como ya veíamos al principio, es muy debatible entre unos y otros autores, se presenta solo en el 0.2% de los casos, y no hay evidencia fuerte que concluya que el riesgo de lesión neurológica es mayor con catéteres para infusión continua versus inyección única. ¿Qué población sí puede tener un poco más de riesgo de lesión neurológica? Los pacientes diabéticos, pero aún así la prevalencia está por debajo del 1%. Este es un reporte de caso de una paciente con un CA de mama, un dolor crónico a nivel de mi tórax derecho, que se le ofreció como alternativa analgésica la colocación de un catéter a nivel paravertebral, ¿sí?, teniendo como referencia anatómica el proceso articular de T6. Se le suministró una dosis de anestésico local y la paciente presentó retención urinaria, ¿sí? A las 6 horas vuelve y se suministra una dosis nuevamente, y la paciente presenta parestesias en el miembro inferior del mismo lado. Se toma un estudio imagenológico y lo que se encuentra es que el catéter, la punta del catéter se desplazó a nivel peridural. En esta ocasión sí fue realizado bajo ecografía. ¿Por qué les traigo esto? Porque a pesar de que los riesgos pues, y las complicaciones pueden tener una prevalencia baja, existen y debemos tenerlas en cuenta. ¿Listo? No como para desanimarnos en considerar esta alternativa analgésica, sino para que sepamos que existen y pueden presentarse aún con una prevalencia baja. Si el riesgo más importante de falla analgésica con la colocación de un catéter para infusión continua es el desplazamiento, entonces me pareció relevante revisar un poco acerca de las técnicas de fijación que se describen hoy en la literatura. Básicamente, lo que se encuentra es que cuando se combinan técnicas, el riesgo de desplazamiento puede ser un poco menor. ¿Listo? En este estudio, por ejemplo, recomiendan que la fijación debería hacerse limpiando muy bien la piel adyacente al sitio de punción con una solución pegante líquida como es la benzoína, ¿sí?,
se debería utilizar una cinta estéril transparente, que en nuestro caso podría ser el Tegaderm, para fijar el catéter. El catéter no deberá cubrirse porque debemos estar pendientes. Perdón, qué pena. Pensé que se me había caído el internet. Bueno, les decía que idealmente no debe cubrirse para estar pendientes pues, de que no haya desplazamientos del catéter. Y hay algunos equipos para colocación de catéteres periféricos para infusión continua que incorporan unos insumos denominados Stat-Locks, ¿listo? Que son básicamente una especie pues, de conectores entre el equipo de infusión y el catéter para disminuir el riesgo de desplazamiento. Estos pues, van a abarcar una superficie un poco más amplia de la piel y la fijación se puede hacer con una cinta adhesiva para disminuir el riesgo de desplazamiento. ¿Qué encontró el estudio que le mencioné anteriormente? Que hasta el 95% de los casos de colocación de catéter pueden permanecer sin desplazamiento hasta los 5 días después de haberlo colocado. La duración del catéter también es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿sí? Y es que, como ya les dije, la principal indicación es manejo del dolor agudo postoperatorio. Y una consideración a tener en cuenta es la probabilidad de infección, ¿listo? O de colonización del catéter. ¿Qué se encontró en este estudio? ¿Sí? En una población de aproximadamente 32,000 pacientes a los que se les colocó un catéter para infusión continua, vemos que después del 4.º día, la probabilidad de tener un catéter libre de infecciones empieza a disminuir. ¿Listo? De aquí surge la recomendación de que los catéteres deberían quitarse entre el 3.º y 4.º día. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si estamos manejando procesos dolorosos que pueden durar más de ese tiempo, debemos sopesar muy bien el beneficio y el riesgo para ver si los dejamos por un tiempo más prolongado. Y ya para finalizar, no quería irme sin antes recordar pues, las consideraciones a tener en cuenta en los pacientes que reciben terapia antitrombótica. ¿Listo? Lo cierto es que existe escasa evidencia que nos recomiende algunas conductas específicas según los diferentes medicamentos antitrombóticos, pero en la última actualización de la ASRA, publicada en abril del 2018, ellos consideran que los pacientes a los que se les va a colocar un catéter o se les va a realizar un bloqueo periférico en sitios de difícil compresión, debemos acuñar las mismas recomendaciones que para la colocación de un catéter peridural. Listo, ahorita los vamos a ver. Hay una recomendación nueva que surge en estas guías y es que para los pacientes que se someten a otras técnicas de bloqueo de nervio periférico o de plexo, en el cual haya posibilidad de compresión del sitio de punción, se debe considerar el riesgo de sangrado sí, propio del paciente, el sitio anatómico, para establecer si podemos o no realizar el bloqueo. ¿Listo? Ellos dejan ahí como en el aire que vamos a ser nosotros los que debemos definir si en el contexto de terapia antitrombótica en sitios compresibles hacemos o no hacemos los procedimientos para bloqueo de nervio periférico. En esta gráfica se resume los tiempos recomendados, ¿sí? Tanto para la colocación de catéter peridural como para la colocación y retiro de catéteres a nivel de nervio periférico. Para las heparinas no fraccionadas, cuando se están utilizando como profilaxis antitrombótica, la recomendación es que la punción no debería hacerse en un periodo menor de 4 horas después de haber suspendido el medicamento, ¿sí? Y se puede reiniciar el medicamento 1 hora después de haber retirado el catéter. ¿Listo? Cuando se están utilizando para tratamiento, las heparinas no fraccionadas, el tiempo de punción si se prolonga un poco, llegando hasta las 12 horas cuando se utilizan por encima de 25,000 unidades al día. Para las heparinas de bajo peso molecular, si las estamos utilizando de forma profiláctica, la punción debe hacerse 12 horas después de haber suspendido y el reinicio de la dosis, de la dosis 4 horas después de haber retirado el catéter. ¿Listo? Aquí también están las recomendaciones para Fondapadinos, Rivaroxaban, Apixaban y el resto de medicamentos. Que quiero resaltarles también aquí, que los AINES, ya conocemos, no son una contraindicación para realizar procedimientos con bloqueos a nivel de nervios periféricos. ¿Listo? Ni para
su punción ni para su retiro de catéter se deben tener consideraciones especiales cuando el paciente consume AINES de forma aguda o crónica. Bueno, yo creo que con esto podríamos tener unas conclusiones importantes. Una de ellas es que la colocación de catéteres para infusión continua es una alternativa muy atractiva, ¿sí? Que debemos entrenarnos cada vez más en el uso de la ecografía como guía para realizar este tipo de procedimientos, que debemos tener en cuenta la técnica aséptica y antiséptica. Debemos saber que estamos irrumpiendo, ¿sí? Esa barrera que tienen los pacientes como defensa, que es la piel, y esto puede conllevar a un mayor riesgo de infecciones si no utilizamos una adecuada técnica de asepsia y antisepsia. La utilización de esta alternativa analgésica debe ser contemplada como complemento en el marco de la analgesia multimodal, ¿sí? No como una técnica única o aislada. La técnica anestésica y analgésica puede tener riesgo de eventos adversos, sí, pero como vemos se presentan con una baja frecuencia, y adicionalmente los eventos serios se presentan aún con más baja frecuencia. El principal efecto adverso está asociado pues al desplazamiento y a fallas del bloqueo asociado a esto, y para ello pues es importante que nos entrenemos bien en la colocación y adicionalmente en la fijación de los catéteres. Se han demostrado beneficios a corto plazo comparando infusión continua versus inyección única y versus analgesia epidural, ¿sí? El retiro del catéter debe hacerse idealmente antes del cuarto día, a menos que el beneficio supere el riesgo de infección. Incluso hay reportes de pacientes en los que se ha dejado hasta 15 días cuando la indicación es manejo del dolor crónico, principalmente síndrome doloroso regional complejo, pero hay que tener en cuenta pues que el riesgo de infección aumenta entre más tiempo permanece en el paciente. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento entonces a preguntas, dudas, recomendaciones. Bueno, doctor Castillo, muchísimas gracias por su excelente presentación. Voy a cederle la palabra a los tutores, a la doctora Rojas y al doctor Pablo Benavides, si quieren realizar algún tipo de intervención. Buenas noches. Doctora Rojas, no sé, ¿quiere comenzar usted, doctora? Gracias. Primero decirle a Charlie que hizo una extraordinaria revisión. Se nota que se documentó ampliamente y que no se quedó solamente con 1 o 2 artículos, sino que es una revisión bastante importante. Yo quisiera decir que todos tenemos que recordar que estos son técnicas operador dependientes, o sea, hay algunas personas que tienen el arte de hacer las cosas con una rata de éxito muy alta, pero la gran mayoría de nosotros tenemos que entrenarnos y mantenernos muy activos en la realización de estos bloqueos. Entonces, les recuerdo que son técnicas operador dependientes, que la principal contraindicación para una anestesia regional, incluido single shot o anestesias continuas, es que no dominemos la técnica. Lo más importante es que dominemos la técnica. Y quiero recordarles que la aplicación de catéteres es un procedimiento avanzado. O sea, tiene que ser una persona que tiene una amplia experiencia en la realización de bloqueos de nervio periférico, ya sea por neuroestimulación o por ultrasonido. De manera que es todo lo que yo reforzaría. Estoy de acuerdo con la mayoría de conceptos. Hubo tal vez un poquito de estrés cuando hablamos de bloqueos de nervio interescalénico. El interescalénico es un abordaje, no es un nervio. Pero el resto de cosas me parece que está absolutamente bien planteado. Estoy radicalmente de acuerdo con lo que Charlie ha mencionado en la presentación y quisiera alentarlos a todos para que realmente se vuelvan expertos en la colocación de catéteres con las adecuadas indicaciones y con los adecuados seguimientos. Tenemos que tener clínicas de dolor agudo
que hagan seguimiento de los catéteres intrahospitalarios y tenemos que tener una clínica ambulatoria para el seguimiento y control de los catéteres ambulatorios. Pero pues es una técnica súper interesante cuando está indicada en el procedimiento y en el paciente adecuado. Bueno, no más, no sé si tienen alguna pregunta, me parece que Charlie lo explicó ampliamente y la ilustración realmente fue realmente importante y amplia. No sé si tienen alguna pregunta adicional. No quiero decir más, creo que ya todo se ha dicho. Y muchísimas felicitaciones por la presentación, me encantó. Muchas gracias, doctora Rojas. Buenas noches. Yo quería hacer unos comentarios por aquí también. Voy a encender la cámara. Bueno. Pues gracias, Charlie, por la presentación tan buena que hiciste. Me parece que estás muy bien documentado. Acerca de los coadyuvantes que hablabas, el que está pues en muchas cosas que se está pensando ahora es en la bupivacaína liposomal, el Exparel, que viene al 1,3%, pero pues como lo nombraste, falta muchísima evidencia pues para que esto se pueda utilizar en nervio periférico. Una vez que se tengan buenos resultados en nervio periférico, pues ya entrará a competirle mucho con los catéteres de nervio periférico. Aunque pues los riesgos de toxicidad de la bupivacaína liposomal son altos también, pues por esa concentración que tiene y es una molécula que se libera controladamente, entonces pues hay que tener bastante cuidado con eso cuando salga. En cuanto a las infusiones que hablabas, las concentraciones que se deben utilizar deben ser concentraciones bajas, como lo anotaste, de bupivacaína al 0,1% más que todo. Eso es precisamente para evitar muchas complicaciones, desde las más básicas, por decirte algo así, como una lesión muscular o lesión del cartílago, si es que el catéter no queda interfacial, sino que queda dentro de un músculo, de una articulación. Como que también antes los ortopedistas dejaban estos catéteres a nivel intraarticular, y pues cuando ya se dieron cuenta de toda la toxicidad y todo el daño que tenía a nivel del cartílago, pues ellos decidieron pues no volverlos a poner, gracias a Dios. Si vas a poner infusiones más bolos, eso va a depender de la edad del paciente, de si el paciente tiene o no un bloqueo motor que no pueda realizar la terapia física, y también pues de las comorbilidades que tenga el paciente al que se le haya hecho la cirugía. El inicio de la infusión, a mí me parece que es importante porque casi siempre uno pone un catéter en nervio periférico haciendo un bolo inicial con anestésico local, y con esa dosis inicial de anestésico local el paciente puede tener un nivel de analgesia, de anestesia después de su cirugía. Entonces no se justifica iniciar la infusión justo después de haber puesto el bolo inicial. Entonces una recomendación es iniciar la infusión cuando el paciente refiere un dolor leve, pero nunca iniciarla cuando el dolor esté en moderado o de moderado a severo, porque ahí el dolor va a ser muy difícil de controlar. Las infusiones, ya hablaste vos de las infusiones, y eso no es una receta única, eso para cada paciente pues habrá una dosis que se ajuste a su estado clínico. De los beneficios que tiene el catéter y la anestesia regional, pues yo hago mucho dolor y esto previene mucho el dolor crónico posoperatorio. La satisfacción de los pacientes cuando se les hace este tipo de técnica con catéter continuo, eso supera el 90%. La mortalidad en los pacientes que se someten a reemplazos articulares cuando son manejados con una terapia de analgesia con catéter continuo puede disminuir esa mortalidad hasta en un 30%, comparado pues con la anestesia general única, como técnica única. Y hay algo importante también, es la infección en el sitio quirúrgico, que eso puede complicar entre un 5 y un 10%
las cirugías pues de estos pacientes y complican también las estancias hospitalarias. Mientras que si el paciente está pues con un manejo de un catéter continuo, ese riesgo de infección también disminuye, siempre y cuando se respeten los días que uno tiene para mantener un catéter implantado en el paciente. Las cirugías de ortopedia son las que tienen una mayor incidencia de dolor postoperatorio. Esa incidencia puede llegar a ser de entre el 15 y 16%. La prevalencia del dolor postoperatorio se habla que puede ser entre el 20, 50%, a veces hasta el 70%. Y el dolor crónico postoperatorio se puede presentar hasta en un 50% también en estos pacientes. Y de ese 50% pueden hacer un 10% un dolor crónico que sea de muy difícil manejo. En los reemplazos totales de rodilla y en los reemplazos totales de cadera hay riesgos de lesiones de los nervios periféricos. Y hay que tener presente eso pues también cuando uno va a implantar un catéter. En cuanto a la técnica, yo quería anotar allí que, como lo dijo ahorita la doctora Rojas, se necesita de un entrenamiento importante, una curva de aprendizaje importante, porque el catéter tiene que quedar muy bien implantado. Hay catéteres, como lo nombraste, Charlie, que son los catéteres montados sobre las agujas. Eso permite que el catéter quede justo en la ubicación sobre el nervio o sobre el plexo, y eso va a evitar que se enrolle el catéter, porque hay una posibilidad, si no se visualiza bien el catéter, que este catéter enrolle el nervio y lo pueda, en el momento de retirarlo, se haga un nudo sobre el catéter y pueda lesionar la estructura nerviosa. El single shot y la infusión continua pues sí van a funcionar de manera muy similar en las primeras 24 horas, pero de ahí en adelante, 2, 3, 4 días siguientes, el catéter lo va a superar por mucho y con mucho menos requerimiento de opioides. Leí hace un momento la pregunta acerca de que si se podía dejar un catéter epidural sobre un nervio periférico con esta técnica. Pues si no hay los insumos, pues se podría dejar. Se utilizaría la misma aguja, pero muchas veces las agujas de pronto no puedan llegar hasta el sitio si es un paciente obeso, porque la mayoría de pacientes que se manejan para los reemplazos articulares pues son obesos. Entonces las agujas epidurales muchas veces no nos dan alcance para esto. Bueno, no sé, ya creo que ya hablé mucho. No sé si tengan alguna pregunta. Pablo, yo quisiera decir que recomiendo tener mucho cuidado cuando se va a poner un catéter perineural y se va a poner un torniquete, porque el catéter puede ser causa de neuropraxia y de lesión sobre el nervio cuando se pone una presión continua sobre el catéter que está perineural. Es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Y la siguiente cosa que deben recordar es que nosotros no debemos poner infusiones que produzcan parálisis muscular. La idea es producir exclusivamente analgesia, porque la parálisis muscular puede considerarse como un efecto adverso que en ese momento ningún ortopedista quiere tener, una parálisis muscular o debilidad de los músculos que pongan en riesgo de caída al paciente. Entonces tenemos que dosificar muy bien la concentración del anestésico local dependiendo del tipo de anestésico local que usemos. Es lo que recuerdo que tenía que decir con respecto a eso. Perfecto, muchísimas gracias a los dos tutores, a la doctora Rojas y al doctor Benavides por ampliar la exposición. Voy a permitirme leer... sí, Pablo. Mauro, es que vi que habían anotado una pregunta acerca de la dexmedetomidina. Exacto, sí, la iba a leer. Dale. Bueno, pues la dexmedetomidina no, pues se ha mostrado que sí puede prolongar en poco como coadyuvante el efecto del anestésico local, pero en realidad no es algo significativo.
no es algo que haya superado pues por mucho a los esteroides, a las otras cosas, pues a los otros coadyuvantes que se hayan puesto. Y la dexmedetomidina sí puede traer efectos adversos. Y casi siempre, pues cuando uno piensa en poner una anestesia regional en un paciente, siempre lo que piensa es en prolongar el efecto. Y si este paciente es un adulto mayor o tiene un antecedente de una enfermedad cardiovascular, la dexmedetomidina, a pesar de poner unas dosis muy, muy bajas a nivel perineural, pueden presentar efectos adversos. Entonces, pues no es recomendable. Gracias. Quiero Pablo. agregar unas dos cositas adicionales. Ok. Sí, profe. Pero la de metomedina también no está aprobado por la FDA, entonces es un medicamento que uno, pues, tiene algunas controversias y al parecer las utilidades no son muchas. Quiero agradecerle a Andrés, a María Fernanda y a Pablo por la ayuda a Charlie en la presentación. Adicionalmente quiero recordarles que no solamente se dejan catéteres porque pasan por la aguja, que se van a dejar dentro de los diferentes nervios, sino que hay algunos catéteres, por ejemplo, de Vigo, en el cual se deja como un catéter similar al que se coloca plástico cuando canalizamos una vena. Esos catéteres también son adecuados, se logran dejar en el sitio donde uno determina y son también no catéteres, pero son, no, es decir, no son que se deslizan a través de la aguja, sino que se colocan directamente y son unos buenos, de buena utilidad para colocar anestesia continua. Y recordar que siempre que nosotros vamos a dejar un catéter, tenemos que tener realmente un conocimiento adecuado de la anatomía del sitio donde vamos a colocar el catéter. Hay que conocer muy bien la zona anatomía, obviamente manejar muy bien la ecografía, porque esto requiere una experticia mucho mayor. Si no hay esa experticia, por favor pidan ayuda, acompáñense de alguien que la tenga, que permite no cometer errores ni lastimar un nervio, que con un catéter sería mucho mayor. Y básicamente es eso, y que siempre nos acompañemos. Yo soy de un poquito de la escuela antigua en la cual yo prefiero tener los 3 elementos de seguridad, que son hacer ecografía. Segundo, hacer siempre neuroestimulación. Cuando yo le estoy con los residentes, yo siempre coloco la neuroestimulación, que es un segundo elemento de seguridad. Y el tercer elemento de seguridad es en la medida que yo pueda hacer mi bloqueo siempre con el paciente sedado, pero que el paciente en el momento de yo hacer la infiltración me pueda referir una parestesia, una lesión intraneural, tenerlos despiertos, no hacerlos dormidos, no hacerlos con una raquidia en los casos posterior a una raquidia o posterior a una anestesia en que el paciente no me pueda referir ese tercer elemento de seguridad. En lo posible, tener esas 3 cosas, que me parece que es la forma más segura de hacer un procedimiento de estos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien del auditorio quiere realizar alguna pregunta a los panelistas? Mauro, Camilo, ¿cómo te va? ¿Qué hubo, Cami? ¿Cómo vas? Bien, pues agradecer por la charla muy buena y una preguntita, pues como un tip para ustedes que colocan tantos catéteres. En la ocasión que lo he hecho, me ha servido mucho dentro del protocolo hacer primero, obviamente, el escaneo con el ultrasonido, pero a través de la aguja hacer un poquito de hidrodisección y me permite visualizar mejor el catéter y evitando así que se gire o que se vaya para otro lado. No sé ustedes qué opinan. Muchas gracias. Bueno, Kibo, Camilo, mira, lo que comentas de la hidrodisección es fundamental en la técnica para poder avanzar el catéter. Eso te ayuda a que el catéter se desplace sobre el nervio. Además que la hidrodisección que se hace que se produzca una imagen anecoica y que vos tengas más visualización todavía del catéter. Entonces te da todavía más seguridad. No, correcto. La idea es que con la hidrodisección una de las cosas interesantes es que te permite generar contrastes, ¿no? Y te quita un poco la ansiedad en cuanto al sitio. O sea, normalmente las fascias
se visualizan y se resaltan mucho cuando tenés hidrodisección y puedes planear tu abordaje de ingreso. Eso es una gran ventaja. Lo otro es eso, para el desplazamiento, como dice el doctor Benavides, para la colocación del catéter definitivamente es fundamental. Si lo van a hacer con neuroestimulación, por lo menos en mi práctica normalmente lo hago con dextrosa, ¿no? Y la dextrosa lo que uno normalmente ve es que resalta la neuroestimulación, ¿no? Permite como, es como un, en cierta medida te quita la toxicidad del anestésico local, porque uno de los principios en mi práctica normalmente clara, especialmente en los pacientes ancianos, pacientes con hepatopatías, y pacientes con, digamos, en el trayecto específicamente, recordar que el anestésico local es miotóxico, y en la experiencia que yo he encontrado en algunos pacientes en el perioperatorio, en la recuperación, especialmente en los modelos de rodilla, digamos, en nuestra experiencia hemos visto que en algunos momentos le duele más la punción del trayecto, y yo sí creo que es relacionado al anestésico local, ¿sí? A la parte de la miotoxicidad relacionada a la infiltración, que la misma cirugía, ¿sí? Lo que yo he visto en mi práctica cuando hago hidrodisección con dextrosa, digamos, infiltro más fascias más que el músculo per se. Yo le tengo cierta temor a infiltrar el músculo, específicamente por la recuperación y la función. En modelos de prótesis de rodilla específicamente, que es lo que lo más visto, por lo menos en mi práctica, me ha disminuido mucho el dolor relacionado a la punción, el hecho de no infiltrar, digamos, el músculo. Y la dextrosa, por ejemplo, en algunos estudios, más en modelos de animales, por ejemplo, sí se ha visto, por ejemplo, la lidocaína es un poco más mionecrótica comparado con la UPI, comparado con la levo-UPI, y definitivamente la salina y la dextrosa no presentan ese modelo de miotoxicidad. Entonces, por ejemplo, para eso a mí me ha ayudado bastante la hidrodisección, pues como algo anecdótico. Vale, muchas gracias. Otra inquietud. Andrés, Siempre que, quiero opinar de eso. Un Sí, segundito. hola doctora. Quiero recordarles que el anestésico local no solamente es miotóxico, sino que es fundamentalmente neurotóxico. Por También. eso tenemos que tener mucho cuidado con las concentraciones. Bueno, el producto más neurotóxico de todos es el propio anestésico local en altas concentraciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener mucho cuidado con las soluciones hipotónicas. Ayer discutíamos con Charlie un poquito de en qué oportunidad podríamos colocar agua destilada y la respuesta es nunca, porque las soluciones hipotónicas también producen lesión tisular y produce edema y lesión directa de los tejidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las sustancias con las que hidrodisecamos y con altas concentraciones de anestésico local. Y por supuesto que estoy radicalmente de acuerdo que la hidrodisección ayuda a abrir un bolsillito, a que esté mejor localizado el catéter y a que tengamos una mejor visualización ecográfica. La siguiente cosa que quería recordar es que definitivamente después de toda esa parafernalia de asepsia, antisepsia, colocación del catéter bajo visión ecográfica, todo lo demás, hay un porcentaje muy alto de desplazamiento de los catéteres en las primeras 6 horas. O sea, tenemos que tener una contundencia realmente y un enfoque muy importante en el proceso de fijación de los catéteres. Porque si no, perdimos todo nuestro trabajo y perdemos todos los argumentos del beneficio de los catéteres. Hay algo importante con los catéteres ahora en el componente perioperatorio, y creo que hay unos estudios, mire que uno mira estudios hacia el exterior y hacia el inglés, pero por ejemplo los chilenos recientemente sacaron, actualmente en el perioperatorio es muy importante el retorno a la función, ¿sí? Para la rehabilitación temprana. Ellos actualmente sacaron un estudio, creo de 2018, donde miran brazo a brazo, que no creo que sean concentraciones diluidas de medicamento, en este caso Bupi y Levo-Bupi, buscando la menor concentración efectiva que genere analgesia en modelos de infusión continua. Es un estudio muy interesante porque si bien yo no me bajo tanto,
Ellos hicieron un estudio con mezclas de inclusive 0.075, 0.05%, ¿sí? Buscando algunos desenlaces en función y en cuanto a escalas visuales análogas de dolor, y me llama la atención eso. Es la primera vez que veo un estudio de eso muy diluidos y parece que les está dando buenos resultados, específicamente con los modelos de rodilla o de cadera en los cuales ellos quieren, digamos, una rehabilitación muy temprana, ¿no? Y me llamó la atención, pues, para tenerlo en cuenta. Camilo y Mauricio, ¿puedo hacer un comentario frente a esto? Claro, Andrés, bienvenida. Gracias. Mira, muchas gracias a Charlie por la charla. Fue bastante bien elaborada, me gustó. Dos, yo tuve la experiencia de trabajar en Chile, en el Hospital del Trabajador, que es básicamente un hospital donde se reciben pacientes con lesiones relacionadas con trabajo. Los mismos ortopedistas le solicitan a uno catéteres epidurales, catéteres continuos y demás, y la experiencia es deliciosa, es espectacular, porque teníamos sala de bloqueos y todavía trabajan allá de esta manera. Y es absolutamente gratificante ver los pacientes salir todas las mañanas, como si fuera un trencito, todos con su bolsito, sus catéteres periféricos o peridurales, caminando directamente para rehabilitación. La respuesta a esto es muy sencilla y el grupo de anestesia argumenta lo siguiente. La evidencia con respecto a los catéteres continuos es muy baja frente a la morbilidad, mortalidad y otra cantidad de cosas. Es exactamente igual que el resto del manejo de la analgesia. O sea, no está a favor de los bloqueos regionales continuos. Sin embargo, ¿dónde está el verdadero beneficio? Es cuando tenemos los pacientes que van a un proceso de rehabilitación y se rehabilitan muchísimo más rápido. Ellos rehabilitan a estos pacientes en las primeras 24 horas, empiezan a coger el grupo de fisioterapia, el grupo de terapia de rehabilitación, absolutamente todo este grupo conjunto, a hacerles terapia muy temprana, con una compliance fantástica. Los pacientes sonríen haciendo sus terapias. Y entonces uno se queda como, Dios mío, la gran diferencia es básicamente que primero el cirujano está de acuerdo, dos, que el grupo de terapia lo mismo te reclama si la cosa no funciona, y todo el mundo entra en la misma consonancia, lo cual es supremamente gratificante. Por el otro lado, el grupo utiliza unas concentraciones muy bajas, básicamente, muy bajas, menores a 0.1, y uno se queda básicamente impactado con que uno dice, a estas concentraciones esto funciona, y funciona perfectamente y les permite la movilidad y la rehabilitación temprana, lo cual es bastante bueno. Aparte de esto, quería comentar acerca de la presentación de los estudios, y básicamente tengo algunas críticas me encanta la controversia, y básicamente sobre ese último metaanálisis que se presentó acerca del single shot y el continuo. Obviamente se cae de su peso que los pacientes después de 24 horas, o sea, el consumo de opioides va a ser muchísimo, muchísimo menor con el de continuo, porque obviamente el perfil del anestésico local ya no va a estar allí, definitivamente. Lo que me llama la atención es, parte en el resto del mundo, la PSA con opioides, básicamente para muchos de estos procedimientos, inclusive ortopédicos, sigue siendo un estándar. ¿Por qué no comparan básicamente el continuo con la PSA y buscar otras variables para medir? Esa era una de las situaciones donde uno básicamente viene a hacer controversia. Y dos, hay una revisión bien interesante que son las guías irlandesas para todo lo que tenga que ver con bloqueos, anticoagulación y demás. Y ellos hablan acerca de inclusive INRs menores de 2 para pacientes que tengan que ver con bloqueos periféricos, de donde sean sitios compresibles, lo cual es completamente diferente cuando uno hace bloqueos neuroaxiales, el cual uno no permite un INR mayor de 2 o de 2, el cual es bien interesante porque son las mismas guías que utilizan el colegio australiano, colegio irlandés y las guías británicas. Creo que eso es básicamente lo que tenía para contar. Gracias.
Gracias, doctor Sierra. Bueno, ¿alguien desea hacerle alguna otra pregunta al panel? ¿Invitados? Yo sí quisiera hacer una pregunta frente Aló. a lo... Sí. Buenas noches. Sí, Ernesto. Buenas, ¿qué hubo? Habla Diego Peláez. ¿Qué más, doctor Peláez? ¿Cómo está? Bien, bien. Una pregunta al que me la responda, o la doctora María Fernanda. Es que estaba viendo, ¿qué concentraciones se están usando en el tema de single shot para cirugías como bloqueo como único anestesia? Pacientes que así lo solicitan o porque tienen alguna comorbilidad, ¿qué concentración lo usan? Si combinan una levo con una doxicaína. La tercera, ¿con qué están haciendo la dilución si no lo hacen con agua destilada, tratando de disminuir con esto cualquier riesgo de neurotoxicidad? Se lo están haciendo con Destrosal 5 o lo hacen con agua destilada con solución salina, porque ahí veo algo. Y si han tenido un buen éxito en bloqueo de single shot, pero con menores concentraciones, y qué tiempo de espera les da, que tienen que esperar para ver a qué horas operan el paciente, cuando hasta uno haciendo un interescalémico, una cirugía de hombro, que es la más común. Doctora María Fernanda, ¿podría Doctor Peláez, muchas gracias. hacer? Mira, yo los bloqueos los uso en realidad todos los días porque trabajo en un centro de una frecuencia de reemplazos articulares muy altos. Entonces, yo hago para miembro inferior, hago raquidia con una concentración baja de anestésico para no tener un bloqueo motor prolongado de recuperación, y le pongo una analgesia. Si le pongo al ciático, trato de que no supere el 0,125, 0.1 o 0.125 como analgésico. Y si es para bloqueo IPAC, puedo subirme un poquito la concentración. Pero definitivamente mi meta es no generar un bloqueo motor que limite la deambulación o que preocupe a los cirujanos con respecto a la actividad muscular. Eso en términos generales. Yo diluyo siempre con solución salina, nunca diluyo con agua destilada, y la destroza la utilizo solamente cuando voy a hacer neuroestimulación, porque la solución salina pues me altera el proceso de neuroestimulación. No sé si esto respondió tus preguntas. No, perfecto. Esa era la idea. Cuando haces un single shot, ¿quieres también lo haces diluido o lo dejas en concentración pura, una levo? Depende de si es mi objetivo es quirúrgico o es analgésico. Si es una meta quirúrgica, por supuesto que necesito que esté mucho más concentrado, porque si no, no me va a dar un plano quirúrgico adecuado. Y las concentraciones bajas las utilizo solamente para analgesia. Listo, gracias. Gracias. Disculpa, ¿puedo hacer otra anotación allí? Pues lo de la concentración, ya sea, como dijo la doctora Rojas, uno tiene que saber si lo va a usar para anestesia o para analgesia. Si es para anestesia, uno debe evaluar cada paciente. Eso tiene que personalizar la dosis en cada paciente. Pero si fueras a usar en un paciente promedio, un adulto joven que no tiene ninguna comorbilidad, y vas a utilizar una técnica anestésica con levobupivacaína, lo podrías hacer hasta el punto 375, que con eso te da anestesia. Ahora, también preguntabas cuánto tarda el bloqueo, la latencia, pues, para que el cirujano ya pueda comenzar.
uno en realidad uno puede comenzar la cirugía pues cuando el paciente ya tenga un bloqueo sensitivo, que tenga un bloqueo motor, si es que estamos hablando que es como técnica única, ¿no es cierto? Pero también depende mucho de qué tan preciso y qué tan adecuada, qué tan exacta haya sido la técnica que uno haya hecho. O sea, qué tan bien haya quedado puesto el bloqueo, qué tan cerca haya estado del nervio, si no ha habido complicaciones, si se utilizó una dosis buena, un volumen bueno. De todas esas cosas depende. Si todo eso se une, la latencia es muy corta. En realidad allí uno no ve casi diferencia si utiliza lidocaína o bupivacaína o levobupivacaína. En realidad, si el bloqueo queda excelente, la latencia es muy corta. Eso es muy importante. Realmente lo que ha cambiado, digamos, usted tiene que mirar las latencias de los medicamentos a la luz del ultrasonido. O sea, una cosa era antes, cuando utilizábamos la técnica solo de neuroestimulación, otra cosa es con el ultrasonido. Y lo que se ha encontrado es que, digamos, el estado de equilibrio del medicamento depende mucho del sitio donde lo coloques. Es muy diferente en cuanto a latencias. Más que las propiedades del medicamento, por ejemplo, es diferente si queda subfacial, digamos, por debajo del perimicio, así, digamos, entras en la vaina propia, digamos, dependiendo específicamente en bloqueo interescadénico. Por ejemplo, eso puede cambiar, obviamente, con riesgos y beneficios y dependiendo de lo que uno quiera tenerlo. Con la técnica anestésica yo nunca, puedo decir, utilizo mezclas con lidocaína y bupivacaína, por ejemplo. Yo siempre utilizo soluciones un poco más diluidas del medicamento. Como dice Pablo, desde tan bajo al punto 375, entre punto 375 y punto 5 de levobupivacaína, generalmente da unas latencias adecuadas. Nuevamente, sí se utiliza en el sitio correcto. En ese orden de ideas, por ejemplo, yo siempre utilizo, y me ha ido muy bien, pues en mi práctica clínica, utilizando primero hidrodisección, donde busco el sitio adecuado, reviso fascias, miro que esté en el sitio que yo quiero y posteriormente ya coloco el anestésico local, buscando lograr la mayor concentración efectiva en el sitio que yo quiero y disminuyendo la toxicidad periférica, ¿cierto? Porque igual colocar un medicamento en el músculo, a mi parecer, se asemeja a colocar cualquier otro medicamento en terrenos ricamente irrigados, donde las concentraciones son mayores, ¿cierto? A nivel plasmático. Entonces, pues, eso. Y realmente no es requerido, pues, mezclar medicamentos para lograr el efecto práctico anestésico, no, normalmente. Y depende del sitio, ¿no? También. Exacto. Yo quisiera decir dos cositas. En lo posible tratar de utilizar un solo medicamento, pero hay en ocasiones, por ejemplo, en bloqueos axilares, que uno puede hacer mezclas con lidocaína y levobupi, o lidocaína con bupico, no tiene ningún inconveniente, pero pues las mezclas se han discutido mucho, pero es como la gente dice que no lo hace, pero casi todo el mundo lo hace. Desde que uno sepa que los dos medicamentos cuando se unen, uno no sabe qué medicamento se forma, pero que no haya antagonismo de los medicamentos o un sinergismo exagerado, yo pienso que no hay una contraindicación y eso será una discusión que hay en todos los chats de anestesia regional. Tenemos esa discusión si realmente se deben hacer mezclas o no, y lo que uno termina viendo es que en un porcentaje muy grande de las personas sí los hace, sí los utiliza, y dependiendo de para qué, si yo que necesito que el bloqueo se me instale mucho más rápido, pues obviamente voy a necesitar la lidocaína y muchas veces lo asocio a otro que me permita dar una buena duración de la analgesia, pero en lo posible, pues tratar de no hacerlo. Hay otras preguntas por allí que preguntan acerca de la morfina como coadyuvante, que si se usa o no se usa. Pues hay muchos estudios de morfina, de otros opioides, de ketamina, inclusive hay con midazolam, pero nada de eso en realidad se ha demostrado que sirva y pues no es útil aplicarlos. Si se puede utilizar lidocaína en los bloqueos de nervio periférico, pues sí se puede utilizar, pero en realidad uno tiene que pensar para qué hace un bloqueo regional, y uno busca un bloqueo regional es para que el paciente tenga una analgesia prolongada. Y si se hace con lidocaína, pues en realidad está poniendo un medicamento que
al paciente no le va a dar más analgesia que unas 90 minutos o algo así. Entonces, pues sí se puede aplicar lidocaína, pero en realidad no vería la utilidad de aplicar la lidocaína. Ahora que... Perdón. Parece que por ahí hay otra pregunta en relación a la ropivacaína, un excelente anestésico local que lo tuvimos aquí en Colombia entre el 2000 y el 2002, que lastimosamente salió del mercado por costos, porque llegó a un costo muy bajo y después cuando lo quisieron subir el INVIMA no permitió, y lastimosamente lo hay en muchos países y es uno de los anestésicos preferidos para utilizar para bloqueos de todo tipo y para analgesias posoperatorias por catéteres, que no lo tenemos en nuestro medio, pero que sería un anestésico ideal. Una pregunta. Sí, no. ¿Aló? ¿Quién va a preguntar, perdón? Sí, Andrés. Andrés. Okay, una pregunta. Cuando ustedes hacen el bloqueo continuo interescalénico, ¿realmente consideran el riesgo del bloqueo del nervio frénico como uno de los mayores riesgos para hacerlo continuo? ¿O sencillamente no lo toman en cuenta? Porque es una de las cosas que siempre todo el mundo nos cuestiona acá cuando tenemos algún caso particularmente para hacerlo. Quisiera escucharles las experiencias a algunos de los que hayan realizado o que lo hagan parte de su práctica. Mira, pues con el bloqueo interescalénico, las posibilidades de bloquear el frénico son enormes. Eso por encima del 90% se bloquea. Si se habla de una infusión continua, un catéter en el plexo braquial a nivel interescalénico, la idea, como en todos los catéteres, es dejar concentraciones muy bajas, y ahí se influye mucho es la dosis de la infusión a la que se vaya a dejar. Con esos pacientes, especialmente los del interescalénico, toca manejar unas tasas de infusión que tienen que ser muy controladas, con un seguimiento muy estricto, por todas estas cosas que acabas de nombrar. Puede el paciente tener un bloqueo del frénico, puede disecar y llegar a hacer un bloqueo del ganglio estrellado, puede tener muchas más complicaciones. Por eso las primeras horas son fundamentales en el manejo de las dosis y de las infusiones de estos pacientes de bloqueo interescalénico. ¿Pero bloqueo como single shot o con catéter? Con catéter. Sí, con catéter. ¿Qué infusión le pondrían en catéter, en interescalénico? ¿Qué infusión? Porque es que habla mucho de 3, 4, 5, que para un volumen a 10 horas son 50 centímetros, y eso bloquea, porque le bloquea a uno, como dices tú, el 90%. La dosis es igual, 3, 4, o se baja más vale a un mililitro por hora, y con eso uno espera que haya un menos migración del volumen. O no sé, yo no tengo experiencia en catéter, sí mucho single shot para interescalénico, pero no catéter. Y no tengo nunca bloqueo del frénico, pero el single shot. Por eso es que no me gusta el catéter. ¿Qué tanta experiencia? El que tenga más experiencia, ¿cómo lo usa? Por favor. Pues mira, usualmente en Sanitas ahí está como protocolizado para el uso en pacientes lo que es hombro congelado. Eso es basado en algunos estudios de Brian Ilfeld, donde pues se mira infusiones a 3 días y desenlace a 2 semanas comparado con el single shot y terapia, digamos, multimodal. Tienen mejores desenlaces, teniendo pues obviamente ¿cómo es que el hombro congelado tiene una fisiopatología pues diferente, pero es básicamente enfocado en rehabilitación. Igual para prótesis de hombro, usualmente los dejamos. Se dejan, en la experiencia que se tiene, nos dejamos infusiones muy bajas, pero hay que tener presente la localización del sitio en el catéter y cómo lo dejas, porque eso depende, es muy operador dependiente. Específicamente, digamos, lo que hacemos usualmente es localizar primero la anatomía, verificar buscamos tratar de verificar bien que esté C6 y C5 claramente delimitados, que estén dentro de que están dentro de la vaina, digamos, de fascia prevertebral, porque
hay anatomías que no permiten hacerlo. Muchas veces ese 5 puede estar intramuscular, salir y volver a entrar. Hay diferentes variables anatómicas que verificamos también quién es el paciente. O sea, si es un paciente poxoso, pues yo no le voy a dejar un catéter ahí probablemente. ¿Sí? Buscaría otras alternativas, tal vez un catéter a nivel supraclavicular con el riesgo pues de que se mueva un poco, o tal vez a nivel del tronco superior. Pero en este caso específico, normalmente se deja entre C5 y C6. Lo que hago normalmente es que primero visualizo las fascias. A mí me gusta ver primero fascias dónde están. Después coloco el neuroestimulador. Busco, si están claramente definidos, lo dejo entre C5 y C6. Usualmente atravieso, hidrodiseco. Siempre lo dejo un poco más distal, o sea, atravieso la fascia posterior y una anterior. Y una vez ahí, coloco medicamento que quede entre ellos dos en un abordaje oblicuo, verificando también lo que dice, verificando parestesia. Una vez yo veo que está bien las condiciones, que el paciente, digamos, no tiene dolor, que el paciente tiene, digamos, el neuroestimulador, veo que la punta al menos, porque el que utilizamos no es estimulado, pero al menos que la punta esté, y veo que el patrón de disección, de hidrodisección es adecuado, ya coloco el medicamento digamos, el medicamento anestésico, si lo quiero para una técnica anestésica o analgésico, dependiendo de cuál sea mi objetivo. Y ya hago la fijación, que es otra cosa. Para los catéteres es muy importante la fijación. Parte del éxito del catéter es tener las condiciones de fijación. Hay diferentes, digamos, dispositivos y medicamentos para fijación. En Sanitas específicamente el protocolo utiliza un acrilato, que en este caso es una marca de Brown, no, una marca que es Istacryl, no para colocar marcas, bueno, es de Brown, buscando disminuir la fisura de contigüidad, y se utiliza también un sistema de fijación de catéter, que es un sistema de fijación Perifix, que es para catéter, que es un arito donde usted da una serie de vueltas y se fija, y luego obviamente, y siempre bajo técnica estéril. Entonces, específicamente interescalénico, en la experiencia que lo dejamos es como a 2 centímetros por hora, y pues usualmente lo seguimos, y a 3, 4 días siempre es muy importante no perder el caso, no perder el paciente, darle la posibilidad de que te realimente. Por ejemplo, yo he tenido un paciente, tuvo una neuralgia por catéter que mejoró solamente al retirarlo, ¿sí? Eso no todo es tan bonito, pero usualmente la recuperación es muy buena y se lo retiramos entre 3 a 4 días post catéter, siempre con seguimiento, y se verifica antes ecográficamente que todo está bien. El catéter que utilizamos es catéter montado sobre aguja, porque si nos da un poquito, y pues usualmente, entonces sabemos cuál es el diámetro que queda dentro, que es muy poco, son tal vez 2 centímetros, 2,5, y más del 90% podría decir de la experiencia que hemos tenido ha sido buena, y no hemos tenido complicaciones mayores relacionadas al catéter hasta el momento, por lo menos en esa técnica. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues excelente presentación a todos. Creo que ya son las 8:45 en aras de que todos descansen. Muchísimas gracias a todos por la participación, al doctor Charlie Castillo por su excelente presentación, a los doctores invitados, la doctora Rojas, al doctor Juan Manuel Gómez, al doctor Pablo Benavides y al doctor Velázquez. Recordarles que la charla queda montada en la página web de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología para que todos tengan el privilegio de volverla a ver.